Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La madre de Burak Özçivit rompe el silencio y declara su amor por Neslihan Atagül. En una entrevista inesperada, confiesa, yo siempre quise a Neslihan como una hija. Y las palabras que han encendido las redes y han reavivado las especulaciones sobre un posible regreso de la pareja. Todo comenzó con una entrevista informal realizada por una periodista de una revista de entretenimiento digital, quien se encontró con la madre de Burak, la señora Feriha Özçivit, en un evento social en Bodrum. Mientras hablaban sobre la carrera de su hijo, la periodista lanzó una pregunta casual: ¿y qué piensa usted de las actrices con las que ha trabajado Burak? Nadie esperaba la respuesta que vendría. Todas me caen bien, son talentosas. Pero si soy honesta, yo siempre sentí un cariño especial por Neslihan. Tenía algo, no sé, una energía distinta. Era dulce, respetuosa, y hacía reír a Burak como nadie más. Para mí, ella era como una hija, dijo la señora Feriha con una sonrisa nostálgica. Y con esa frase, explotó todo. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de fans emocionados: esto no puede ser una coincidencia, la madre lo ha confirmado, Neslihan fue especial, queremos verlos juntos de nuevo. Recordemos que Burak y Neslihan compartieron pantalla en una de las series más emblemáticas de la televisión turca. Su química fue tan intensa que muchos fans aseguraban que lo que se veía en la pantalla no era actuación, sino emociones reales. Aunque sus caminos sentimentales tomaron rumbos distintos, los rumores de una conexión más profunda entre ellos nunca se apagaron del todo. Ahora, con esta nueva declaración, el público vuelve a preguntarse si existe una posibilidad de reconciliación. Incluso algunos medios aseguran que Burak y Neslihan se reencontraron hace pocas semanas en un evento cerrado, lejos de las cámaras. Una fuente anónima que dice haber estado presente en ese encuentro afirmó: fue breve, pero significativo. Se saludaron con una sonrisa cálida y hablaron durante varios minutos a solas. A esto se suma un gesto reciente de Burak en redes sociales, un me gusta a una foto antigua de Neslihan, en la que aparece sonriente junto a un campo de girasoles. Los fans no tardaron en notar este detalle y comenzaron a especular: esto es una señal, Burak no la ha olvidado, la historia no ha terminado. En medio de este revuelo, la prensa buscó declaraciones de Burak, quien fue abordado a la salida de un restaurante en Estambul. Su reacción fue enigmática, sonrió y dijo simplemente: mi madre es una mujer muy sincera. Si dijo eso, es porque lo siente de verdad. Luego, agregó con un guiño: el tiempo siempre pone todo en su lugar. Por su parte, Neslihan fue vista recientemente en un aeropuerto, y al ser preguntada por los comentarios de Feriha Özçivit, respondió con elegancia: siempre he respetado mucho a la madre de Burak. Sus palabras me conmueven y las agradezco de corazón. La actriz, visiblemente emocionada, no quiso dar más detalles, pero su expresión hablaba por sí sola. Esa respuesta elegante y serena de Neslihan no hizo más que avivar aún más el fuego mediático. La posibilidad de una segunda oportunidad entre ella y Burak Özçivit, que parecía enterrada en el pasado, ahora brillaba con una intensidad renovada. Las redes sociales se llenaron de ediciones de videos antiguos, recopilaciones de momentos compartidos en la pantalla y frases como: donde hubo fuego. Incluso algunos fans comenzaron a usar un nuevo lema: Burak y Neslihan, segunda temporada, por favor. A medida que pasaban los días, surgieron más pistas. En una entrevista para promocionar su nuevo proyecto, Burak fue cuestionado por una joven reportera que, sin rodeos, preguntó: ¿volverías a trabajar con Neslihan Atagül? El actor, lejos de evadir la pregunta, respondió con tranquilidad: claro que sí. Neslihan es una gran actriz, muy profesional. Hicimos algo muy especial juntos. Nunca diría que no a una historia poderosa, y si ella está en el elenco, aún mejor. Esa última frase provocó una ovación en redes. Muchos lo interpretaron como una declaración encubierta. Por su parte, Neslihan fue entrevistada en un programa nocturno de televisión y,
al ser consultada por la misma posibilidad, su rostro se iluminó por un instante antes de decir, la vida da muchas vueltas. Nunca digas nunca. La audiencia del programa estalló en aplausos. El presentador, algo pícaro, insistió, ¿y si esas vueltas los llevan a trabajar juntos, o a algo más? Ella simplemente rió y dijo, ya veremos. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar. Días después, la señora Feriausibit fue nuevamente interceptada por la prensa al salir de una tienda en Ñanta. Cuando un reportero le preguntó si le gustaría volver a ver a Neslian como parte de la vida de su hijo, su respuesta fue clara, siempre he creído en las segundas oportunidades. Solo el corazón sabe lo que realmente quiere. Y el corazón de una madre, a veces, también lo presiente. Esa frase se convirtió en titular en múltiples portales digitales. Los fans la compartieron miles de veces. Algunos incluso crearon camisetas con la frase, solo el corazón sabe lo que quiere. En paralelo, una cuenta anónima en redes sociales, que anteriormente había filtrado información verídica sobre varios artistas, aseguró que Burak y Neslihan habían sido vistos entrando juntos a un estudio de grabación. Según dicha cuenta, se trataba de una reunión para analizar un nuevo proyecto cinematográfico en el que ambos podrían ser los protagonistas. Aunque ninguna de las partes lo ha confirmado oficialmente, los rumores son cada vez más insistentes. La tensión emocional que rodea esta posible reconciliación va más allá de lo profesional. Los seguidores sienten que están reviviendo una historia de amor inconclusa. Hay quienes dicen que algunas historias están destinadas a tener una segunda oportunidad, y que quizás esta sea una de ellas. Si el destino decide que nuestros caminos se crucen de nuevo, lo aceptaremos con gratitud, habría dicho Burak en una conversación privada filtrada por una fuente cercana. Aunque la veracidad de esa afirmación no ha sido confirmada, encaja perfectamente con el tono enigmático y emocional que ha rodeado este reencuentro. Por ahora, lo único cierto es que tanto Burak como Neslihan han mostrado madurez, respeto mutuo y un cariño que parece seguir vivo, aunque silenciado por el tiempo y las circunstancias. ¿Será posible que estén preparando algo más que un proyecto profesional? ¿Será este el inicio de una nueva etapa, más fuerte, más consciente, más real? La audiencia sigue expectante, esperando una imagen, una frase, una confirmación. Mientras tanto, el cariño del público no hace más que crecer. Y si algo ha quedado claro en todo esto, es que el amor, cuando es verdadero, no necesita palabras para hacerse sentir. Solo necesita una mirada, o una frase dicha desde el corazón de una madre. Y ahora les pregunto a ustedes, queridos seguidores, ¿creen que Burak y Neslihan merecen una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos nuevamente juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real? Queremos leer todas sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad sobre esta historia que promete seguir dando de qué hablar.